Hola, muy buenas, mi nombre es Moisés Vega, bienvenido a mi canal y en este vídeo te tengo una pildorita muy cortita, pero sobre algo que preguntan mucho, que aparenta ser muy complicado, pero que en el fondo vas a ver que lo podemos simplificar y hacerlo muchísimo más fácil. Vale, estamos en el ámbito subjetivo de la 39 y la 40, en los dos artículos 2 de ambas leyes tenemos prácticamente lo mismo. Hay una cosita más, pero que jamás he visto una pregunta. Hay una cosita distinta, un añadido en la 39 que no está en la 40, pero el grueso del artículo, es decir, el ámbito subjetivo en general y lo que suelen preguntar en el 99% de las oposiciones, lo tenemos en común. Vale, primero, ¿qué es el ámbito subjetivo? El sujeto a quien está dirigido esta ley, es decir, quién tiene que seguir las reglas, los mandatos, los preceptos que están establecidos en esta norma en cuestión. Seguramente tengas el ámbito subjetivo o te tengas que estudiar el ámbito subjetivo de varias leyes, de varias normas. Puedes tener contratos y tienes su ámbito subjetivo que es entretenidísimo. Seguramente en la parte financiera, seas de una comunidad autónoma o seas del Estado, también la ley de Hacienda, la ley general presupuestaria, cualquiera de ellas tiene su ámbito subjetivo en la que definen el sector público y administración pública. Tienes las leyes de transparencia, también las autonómicas y la estatal, que tienen su propio ámbito subjetivo para ver qué obligaciones tiene según quién seas. En fin, cada ley define, para mí administración pública es esto, para mí sector público es esto, para mí sector público institucional, vale, con lo cual no hay una regla general que valga para todas, cada una se dirige a un ámbito en concreto, a unos sujetos en concreto, a unos órganos en concreto, a unas instituciones en concreto. Vale, la 39 y la 40, que regulan el procedimiento y el sector público, el régimen jurídico del sector público, se dirigen exactamente a, o definen como sector público lo siguiente. Lo tenemos, como os digo, en el sector público. En el artículo 2, tanto de la 39 como de la 40, te puedes ir a cualquiera de ellos. Y dice, la presente ley se aplica al sector público. ¿Qué comprende? Vale. Sector público es todo lo que tenemos a continuación. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional, que se integra por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Hostia, qué rollaco. Bueno, vamos a seguir leyendo. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley, que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas. Esto es muy parecido al anterior, pero es bastante extraño también. Y las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley. Cuánta letra pequeña. Vamos a ver si puedo resumir de alguna manera. Vale, sigue. Y dice, tendrán la consideración de administración pública, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las que integran la administración local y los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A. Vale, ¿y cómo podemos hacer para resumir esto, para simplificarlo y para poder responder en un examen tipo test, que al final es lo que te interesa? ¿Sí? De momento no estás estudiando para ser catedrático de la Facultad de Derecho y dar derecho administrativo allí. De momento lo que queremos es poner una cruz. Venga, vale. Entenderlo ayuda, sin duda, mejora, pero no te va a hacer contestar la pregunta. Te va a hacer contestar la pregunta estar seguro de algo, ¿vale? Atarte a algo. Ok, pues el sector público dice, comprende las tres primeras, que después nos la ha definido más o menos como administración pública, pero bueno, vamos a ver. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las administraciones de las entidades locales, las entidades que integran la administración local, entidades locales, administración local, póntelo como quieras para recordarlo. Vale, y además el sector público institucional y además el sector público institucional. Cuidado aquí, porque no es el sector público es todo. Además el sector público institucional que comprende tres. Cualquier organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Y el B, las entidades de derecho privado, vinculadas o dependientes de la administración. Como veis, la frase es muy parecida. En un examen tipo test lo que hay que buscar es las diferencias. A ver, entre las respuestas, lo normal es que las respuestas sean todas copia y pega de lo que viene en la ley. Y entonces te van a preguntar cuál de estas se considera administración pública, por ejemplo. Y tienes que buscar la diferencia. Para mí la diferencia más llamativa es que en la primera estamos hablando de entidades de derecho público y en el segundo caso estamos hablando de entidades de derecho privado.
Si no entiendes la letra es lo normal, pero tú te lo vas haciendo y lo rehaces para entenderlo tú. Derecho público, derecho privado. Para mí esa es la clave. Yo si estoy en un examen tipo test y encuentro, en una frase pone derecho público y en otra frase pone derecho privado, ya sé cuál es la diferencia. Ya sé dónde está la diferencia y ya sé cuál es la correcta. ¿Por qué? Porque a continuación, y las universidades públicas. ¿Sí? Las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Y a continuación nos dice que administración pública para esta ley, para la 39 y la 40, es la AGE, las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y las de la letra A. Pues estas, para esta ley, es administración pública. Estas son administraciones públicas. Y estas tres, para esta ley, son sector público institucional. Y todo es lo que para esta ley forma el sector público. Cuidado aquí, porque a los alumnos que tengo y que les explico esto y que tienen el esquema y que se lo cuento, luego les pongo preguntas tipo test y siguen fallando. Les digo, ¿cuál de las siguientes se considera sector público? Y tú ahí no lees bien y lees sector público institucional y te vas directamente ahí. Y dices, ya sé dónde vas. Hay que leer bien, hay que subrayar lo que te puedan preguntar, sobre todo si te quieren pillar. ¿Sí? Vale, sector público es todo. Sector público es tanto la administración pública como el sector público institucional. Para estas leyes, 39 y la 40, administración pública son estas tres más las de derecho público. Para estas leyes, el sector público institucional está conformado por las de derecho público, las de derecho privado y las universidades públicas. ¿Sí? ¿Es que tiene letra pequeña? Tiene letra pequeña. El 95% de las preguntas que hacen de este artículo lo tienes respondido aquí, pero hay un 5% que no. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo estas dos tienen letra pequeña. Vale, pues a lo mejor en el cuarto repaso que le dé a esta ley, cuando ya tenga todas estas cosas básicas de todos los artículos de toda la ley, que no es poco, clara, a lo mejor me interesa irme a la letra pequeña. Si no tienes esto claro, nunca vas a llegar a los detalles, nunca vas a ser capaz de afianzar los detalles de tal manera que los puedas responder en una pregunta tipo test. Así que no te interesa, sinceramente creo, no te interesa ir. Vamos a afianzar lo básico. Y una vez que pases por aquí 5 veces o 4 o 3 y lo tengas clarísimo y ya no haya manera de pillarte, entonces podrás ir al detalle y lo podrás entender y podrás llegar al examen teniendo aprendido bien ese detalle para poder contestar en una pregunta tipo test, que al final es lo que nos interesa. Vale, el sector público institucional es lo que podemos llamar empresas públicas, ¿sí? No son empresas públicas, de hecho la 40 se dedica a definir el sector público institucional estatal en bastante detalle. No sé si esa parte la tienes que ver o no, pero en fin, lo podemos llamar empresas que van a servir al derecho administrativo, que van a servir en este caso al Estado, a la administración. Es decir, en vez del Ministerio de Trabajo, eso lo va a hacer el SEPE. En vez del ministerio de el que sea, lo va a hacer la agencia de no sé cuántos, o el Instituto Nacional de no sé qué, o ¿sí? Todo eso sería el sector público institucional. Vale, y dentro de ellas hay unas que se rigen por derecho público y hay otras que se rigen por derecho privado. Las que se rigen por derecho público se consideran administración pública para esta ley, las que se rigen por derecho privado no se consideran administración pública, sí sector público institucional, sí sector público, es decir, sí que tienen que seguir los preceptos, obedecer a los preceptos de esta ley, siempre y cuando ejerzan potestades administrativas. A lo mejor hay una de estas empresas privadas que hay una parte de su trabajo que lo realizan para la administración y otra parte que no. La parte que no se tienen que regir por esta ley, pero en la parte que sí, sí. Esa es la letra pequeña. ¿Sí? Dice, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley, que específicamente se refieran a las mismas y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas, no en su ámbito privado, si es que lo tienen. Y luego las universidades públicas, pero no siempre. Para las universidades públicas tendrán su propia ley, su ley específica, y supletoriamente, esto a lo mejor te suena al EBEP o también a otra ley, supletoriamente se rigen por estas leyes, por la 39 y por la 40. Pero esa es la letra pequeña. Muy pocas preguntas sobre la letra pequeña y aparte muy poca gente que se lo sabe. Si te sabes todas las básicas, tienes muchas opciones de estar dentro. ¿Sí? La gente no se queda fuera de una plaza, o no suele quedarse fuera de una plaza, por no saberse las cosas más difíciles. Nos quedamos fuera porque no respondemos bien, fallamos
las que son relativamente simples, alguna de las que son relativamente simples. Si tú aciertas el 100% de las que son relativamente simples, tienes una altísima probabilidad de estar dentro, en cualquier oposición. Así que vamos a afianzar lo básico y cuando lo tengamos afianzado vamos a ir llegando también a los detalles. Vale, no me enrollo más. Sector público todo, administración pública, las básicas más las de derecho privado, sector público institucional, estas tres. Las tres, no solo estas dos o no solo estas tres. Perdón, o no todas, que es sector público. ¿Vale? Ok, nada más, que me estoy enrollando. Espero que te sea útil, que te ayude en el estudio, que al final esa es la idea. Comenta y haz todas esas cosas que está bien que se hagan en YouTube. Nos vemos en el próximo. Saludos.